Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Como te comentamos al inicio del programa, ahora estamos en comunicación con el doctor Fernando Roqué, especialista en clínica médica, subjefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Universitario de La Guay, y un médico que a lo largo de su trayectoria ha investigado mucho sobre todo lo que tiene que ver con la osteoporosis. Doctor Roqué, Norberto Blanco, desde Conciencia Médica le está hablando. Hola Norberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con muchas ocupaciones, así que vamos a tratar de ser un poco breve para aclararle a la audiencia todo esto que tiene que ver con la osteoporosis. Muy bien, como digas. Como primera cosa, me gustaría que nos contaras de qué se trata la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad producida por la pérdida de calcio a nivel del esqueleto óseo, que lo que lleva es una pérdida de masa, una alteración en la arquitectura del hueso, con la consecuencia final y más importante para la osteoporosis, que es la mayor fragilidad de este hueso y la aparición de fracturas de determinadas características. ¿Esto se ve en toda la población o en algún grupo determinado de población? Podemos dividir la osteoporosis en dos grandes grupos. La osteoporosis que denominamos primaria es la osteoporosis que ocurre en la mayoría de la población, principalmente en mujeres cuando entran en su etapa posmenopáusica, al perder la protección que le generan sus hormonas femeninas, y un subgrupo menor, por lejos la primera causa y la más frecuente de osteoporosis es esta que comenté, y un subgrupo menor que son las que llamamos osteoporosis secundarias a otras enfermedades. Por lo cual el principal grupo a que es afectado por esta enfermedad son las mujeres que entran en su menopausia, recordando siempre que el hombre también puede tener osteoporosis, si bien mucho menos frecuentemente. Se considera que por cada 5 mujeres con osteoporosis existe un hombre con osteoporosis, y está vinculada también a lo que llamamos andropausia, o sea que es también el ocaso hormonal del hombre. Bien, bien. Y como bien decía, se producía una alteración a nivel hueso que podía favorecer las fracturas. Exactamente. Las fracturas, los sitios más frecuentemente afectados y más riesgosos son las vértebras, sobre todo las vértebras lumbares, la cadera, que si bien es menos frecuente que la fractura vertebral, pero es mucho más importante en relación a lo que genera alrededor de la fractura de cadera. Y tenemos algunas otras fracturas, como puede ser, por ejemplo, la fractura de muñeca, en donde también en general se vincula en estos pacientes a la situación de su osteoporosis. Lo importante es de la fractura es cuando uno define una fractura osteoporótica, cuando el mecanismo que produce la fractura no justifica la fractura. ¿Qué quiero decir? Sobre todo cuando observamos una paciente que tiene una caída de su propia altura y termina presentando una fractura, o obviamente en un trauma mayor ya puede haber presente osteoporosis, pero el trauma justifica la presencia de la fractura. Bien. El llegar a una fractura ya sería llegar a un estado tardío de todo esto. ¿Esto se puede prevenir, se puede diagnosticar en forma temprana? Claro que sí. Como primera medida, el grupo que debe atacar es el grupo de las mujeres entrando en su etapa menopáusica, y tenemos varios métodos diagnósticos de seguimiento de estas pacientes, y aparte, dentro de ya lo que sería el tratamiento, podemos encarar un tratamiento preventivo sobre una serie de situaciones, y ya después, si la enfermedad se produce, el tratamiento ya de la misma. Con respecto al diagnóstico, lo que uno utiliza habitualmente como metodología diagnóstica más frecuente es la densitometría, que es un estudio que no es cruento, para que entiendan, es un aparatito que puede llegar a ser parecido a un tomógrafo, en donde lo que nos mide es la densidad del hueso, y nos habla de cuánta densidad o masa ósea la paciente va perdiendo en sus primeros años de menopausia, que son, entre otras cosas, el momento más importante de esta situación. Esto siempre, obviamente, hay que acompañarlo de un buen examen físico, de una buena anamnesis o interrogatorio del paciente, sobre todo de una serie de factores de riesgo,
Y también hay que acompañarle una rutina de laboratorio y una evaluación por radiografía de la columna, para observar que no se presenten fracturas. ¿Por qué? Las fracturas vertebrales, en estos casos, frecuentemente son asintomáticas, que es otra cosa que la gente debe saber. La osteoporosis en sí no produce ningún síntoma. Claro. Es muy importante esto porque es muy común que el paciente confunda el dolor articular de la artrosis, que es una enfermedad distinta, es una enfermedad de la articulación y es una enfermedad degenerativa que sea provocada por la osteoporosis. No es así. La osteoporosis no da ningún síntoma hasta que obviamente se presenta una fractura. Pero dentro de estas fracturas, las fracturas vertebrales puntualmente, pueden estar presentes perfectamente sin generar síntomas acompañantes. O sea, no causa dolor, digamos que se comprime la vértebra y la paciente por ahí no tiene ningún síntoma. Aproximadamente se cree que 1 de cada 4 fracturas vertebrales por osteoporosis da síntomas, que es dolor. Sí. El resto son asintomáticas. Lo único que puede notar el paciente es pérdida de altura, la pérdida de altura. Por lo cual es importante, junto con la densitometría, hacer una radiografía de columna lumbar para evaluar esto. Bien, bien. Con respecto a la prevención, es importante saber que hay algunos factores de riesgo para las pacientes, independientemente de la menopausia, con respecto a la aparición de la osteoporosis. Bueno, obviamente la más importante es en mujer, es la menopausia. A diferencia de la mayoría de las enfermedades que conocemos, en este caso la mujer flaquita es la que está más en riesgo, sobre todo si tiene un índice de masa corporal menor de 18. El cigarrillo es otro factor de riesgo, lo mismo que el alcohol, y obviamente también algunos medicamentos, como pueden ser los corticoides, que alteran también lo que es la formación de hueso. Algunos de estos factores de riesgo uno los puede corregir, otros no. Sí. Con respecto entonces, desde este punto de vista, ¿cuáles serían las medidas preventivas que uno podría tomar? Cuando hablamos de prevención primaria, o sea, sobre el paciente que aún todavía no tiene la enfermedad, actividad física es muy importante. La actividad física tonifica los músculos, mejora la bipedestación del paciente y disminuye las caídas, cosa que es una parte muy importante en esta enfermedad, evitar las caídas. Bueno, obviamente suspender bebidas alcohólicas, suspender cigarrillo, tener un peso adecuado, y después, como medida de prevención, es importante la suplementación con calcio y vitamina D, que son los dos ejes en la formación de hueso. ¿Cómo podemos hacer esta suplementación? ¿Y a quién le haríamos esta suplementación? En primer medida, toda mujer que entra en su etapa menopáusica debe estar suplementada con calcio y vitamina D. Esta suplementación se puede intentar a través de la dieta. O sea, que es cierto todo eso que dicen las propagandas de televisión, de los yogures, los quesos, todo eso, eso les aporta el calcio que necesitan. Sí, los lácteos y sus derivados son los que mayor aportan calcio de nuestros componentes dietéticos, de la dieta, y como están suplementadas con vitamina D, uno a través de los lácteos podría llegar a cumplir con los requisitos de suplementación, que son aproximadamente unos 1.200 miligramos de calcio diario y entre 400 y 800 unidades de vitamina D. Bien. El problema en esto es muy frecuentemente que para llegar a esas cantidades una mujer debería consumir aproximadamente más de 1 litro de leche por día, más un yogur, más 2 o 3 pedazos de queso duro, cosa que muchas veces se hace muy difícil, por intolerancia, por gusto, por lo que fuera. En esos casos uno puede optar por la suplementación a través de medicamentos que contienen tanto calcio como vitamina D. Bien, bien. Bien, buenas tardes, doctor Roque. Miguel San Giovanni le habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias por este momento. Usted comentó que el tema de la actividad física obviamente favorece a la que ya lo padece y ayuda a prevenir a quien no lo tiene. ¿Qué tipo de actividad física es la más recomendable? Principalmente se recomienda la actividad física aeróbica, pero aparte se recomienda la tonificación muscular.
Esto sobre todo vinculado a un o a un subtema muy importante en osteoporosis, que es la prevención de las caídas. Porque obviamente es una forma de evitar que el paciente que ya tiene su hueso descalcificado llegue a la fractura. Y se ha demostrado en varios estudios que la tonificación muscular mejora la bipedestación de los pacientes, sobre todo cuando ya son más añosos, le da mayor seguridad en su andar y disminuye el riesgo de caídas. Otra forma, aparte de la actividad física, de disminuir el riesgo o disminuir la incidencia de caídas, es la utilización de la vitamina D. Si bien no se ha podido demostrar fehacientemente en trabajos de investigación, hay documentación de que la suplementación con vitamina D también mejora la tonificación muscular y disminuye el riesgo de que esa paciente sufra caídas. Otras medidas importantes a los fines de la disminución del riesgo de caída es trabajar en la casa, digamos, hablar con el paciente, ya sea con sus familiares, con respecto a cómo está diagramada la casa o qué estructuras tiene que pueden llegar a generarle alguna caída, como por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de mi abuela, que yo voy a la casa y tiene alfombrita, todas muy lindas, pero sueltas, no fijadas al piso, y que eso, en paciente añoso, es generador automático de caídas. Otra cosa importante en los pacientes es chequeo oftalmológico. La pérdida de la visión es muy común en la edad avanzada y eso también favorece la presencia de caídas. Lo que sí está muy claro es que uno, con acciones sencillas, simples, disminuyendo el riesgo de caída, disminuye la incidencia de fracturas osteoporóticas. Buenas tardes, doctor. Gabriela Costa le habla. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntarle sobre el pronóstico de esta enfermedad. ¿Cómo es? Bueno, el pronóstico es una enfermedad, digamos, dos o tres cuestiones. Es una enfermedad benigna. En realidad, yo cuando trabajé en un instituto donde se dedicaba a osteoporosis, el director del instituto siempre decía lo mismo: no es una enfermedad. En realidad es un proceso, la pérdida de calcio, que le ocurre a todas las mujeres, en mayor o menor medida. Bueno, los que tienen llegan a determinada cantidad de pérdida de calcio, que tienen osteopenia u osteoporosis, ¿no? La osteopenia es el paso previo a la osteoporosis, tienen mayor riesgo de las fracturas, pero nada más que eso. Por lo cual, el pronóstico de la enfermedad es bueno, haciendo un apartado, a la fractura de cadera. Sabemos que la fractura de cadera tiene una morbimortalidad en el siguiente año posterior a la fractura cercana al 50%. O sea, ¿qué significa esto? Que de 100 pacientes que se rompen la cadera, 50 o se mueren o tienen secuelas o otro tipo de morbilidades. Eso hace a la fractura de cadera una situación de salud muy importante, inclusive en países como Estados Unidos, hasta donde yo he leído estadísticas recientemente, tiene un costo de casi $1.000 millones anuales la fractura de cadera, por lo cual es una importante ítem de salud pública. Pero el pronóstico sigue siendo bueno, corriendo un lado por tal vez la situación que hablamos recién de la cadera, obviamente tomando las precauciones y en el caso que haga falta también recibiendo tratamiento. Doctor, le habla Silvia Martínez. Hola, Silvia. ¿Cómo le va? Bien. Y quería aprovechar a hacer una especie de anécdota. Me encuentro con una señora y me dice: yo no entiendo los médicos. Uno me dice que tengo que comer queso y el otro me dice que no puedo comerlo por una cuestión de presión. Pero por lo que usted está describiendo, es como que en realidad se tiene que hacer una prevención antes de llegar a la menopausia, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre previo a la menopausia? Está en bastante discusión. Si hay que empezar, cuándo empezar, si hace falta un dosaje hormonal alrededor de la menopausia o no, si hay que empezar a hacer densitometrías previa a la menopausia, también es un tema de discusión. Lo que sí está claro es que es muy importante, una vez que la menopausia se instauró, el seguimiento anual a través de la densitometría, porque
la velocidad con la cual pierde calcio y masa ósea la mujer es muy importante, vinculándola al riesgo de fractura. Con respecto, de cualquier manera, y yo en la práctica diaria lo recomiendo, en general es conveniente tener una densitometría previa a la menopausia para la mujer, como punto de partida, y tomar algunas medidas preventivas, como puede ser la suplementación a través de la dieta de calcio y vitamina D, ya desde previamente de la menopausia también. Con respecto a eso, es lo que vos decís es importante. ¿Qué pasa con los lácteos? También está el tema, por ejemplo, del colesterol. Bueno, uno puede perfectamente suplementar con lácteos descremados que no pierden las características con respecto al calcio y la vitamina D, sí con respecto al colesterol, y lo mismo usar quesos sin sal. Hay que tener esa precaución, obviamente, porque digamos que es una realidad que también puede beneficiar por un lado y perjudicar por el otro, sin duda. Lo mismo que también cuando uno suplementa con comprimidos de calcio. El comprimido de calcio, si bien hay un montón de tipos distintos, no siempre es bien tolerado por los pacientes. Sobre todo genera mucha patología digestiva, dispepsia, constipación. Por lo cual lo que uno tiene que hacer en ese caso es bastante personal. Uno puede tener alguna sal de calcio que utiliza habitualmente y después ir viendo qué pasa individualmente con cada paciente, y en el caso de no tolere, ir rotando. Pero lo que está claro es que los pacientes se benefician claramente, y hay trabajos que demuestran que solamente con la suplementación de calcio y vitamina D disminuye la incidencia de fracturas por osteoporosis. Lo mismo sería para los pacientes masculinos, que vos dijiste que también podían tener osteoporosis. ¿El tratamiento sería lo mismo? ¿La recomendación sería la misma? Las recomendaciones son los mismos. Lo que pasa es que la realidad es que, como ya mencionamos antes, es mucho menos frecuente y lo tiene mucho menos presente el médico también en el hombre, todo lo que tiene que ver con la andropausia, la presencia, ¿no?, de osteoporosis y bueno, las medidas estas preventivas, pero uno debería tomar los mismos recaudos, sin duda. Claro. Doctor, en el hombre, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, los que usted comentó se basa más en los de hábitos, como comentaba, el alcohol, el cigarrillo, todo esto, o es algo que, como por ejemplo en la mujer uno lo piensa más por la menopausia, que es una cuestión hormonal que no influencia, pero en el hombre, ¿qué lo definiría más el riesgo? Los factores de riesgo son los mismos. Son los mismos, o sea, sacando obviamente la menopausia, pero el hombre también tiene su menopausia, que es la llamamos andropausia, en donde modifica sus características hormonales, y eso también es un factor de riesgo. Pero después los otros factores de riesgo son exactamente los mismos con respecto a la mujer. Sí. ¿Y en el hombre desde qué momento se tendría que hacer algún tipo de estudios como para evaluarlo, como es en la mujer, que está muy reglado, ¿no? Se recomienda en el hombre a partir de los 50 años. Lo que no se pide es, digamos, ser tan estricto con respecto a las densitometrías. Uno cree que en el hombre con una densitometría después de los 50 años uno debería tener un buen panorama, y después, bueno, ir dentro del chequeo anual, en el caso de que uno note o factores de riesgo o alguna situación puntual, estudiarlo. Pero las recomendaciones de las guías es una densitometría después de los 50 años en el hombre, y sobre todo si tiene antecedentes de fractura de cadera en la familia. Doctor, sí, perdón. Sí, decime. Sí, no, se me ocurre también la etapa de la maternidad de la mujer, ¿no? Que también es importante al momento de considerar el desgaste físico y además el calcio que digamos que se genera ahí en ese momento de la mujer. Sí, hay no solamente el embarazo, hay varias situaciones que son transitorias y que pueden producir pérdida de masa ósea o descalcificación, ya sea general o puntual. Por ejemplo, una inmovilización prolongada. Pacientes que tienen una fractura, tienen un yeso por un determinado tiempo, ese miembro tal vez inmovilizado tiene pérdida de masa ósea sin duda, y está estudiado, está demostrado, pérdida de masa ósea a nivel local. Con respecto a la embarazada,
el embarazo genera mecanismos para que la mujer tenga, digamos, no solamente el calcio, sino todo lo que le tiene que dar a su hijo, ya sea en el embarazo y en la lactancia, y siga teniendo lo que ella necesita. De cualquier manera, también por esto es que durante el embarazo se suplementa con complejos vitamínicos y se recomienda algunas suplementaciones dietéticas en especial. Pero supuestamente la mujer terminaría de cualquier manera protegida por la situación del embarazo también. Bien. Bueno, doctor Roqué, muchísimas gracias por este informe, por habernos aclarado un poco el panorama de la osteoporosis y cómo diagnosticarla y cómo prevenir esta enfermedad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Me alegro, espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en contacto con el doctor Fernando Roqué, que nos habló sobre osteoporosis. Estás escuchando con Ciencia Médica, un espacio que valora tu vida.